de El Dorado. De antemano sabemos que esta plática va a ser muy interesante debido a que las que él ya ha presentado han tenido una aceptación maravillosa por la forma en que él ha descrito. Primeramente nos habló sobre la inmigración china en Sinaloa y tuvo mucho público, hubo muchos comentarios favorables. Después tuvimos la de Tintán, que también tuvo muchos aplausos, y ahora lo tenemos nuevamente, pero con una familia de El Dorado. Así es que nosotros tenemos aquí al señor Rosendo Romero. ¡Bravo! No, el cuchillo se coló. Bueno, iba a ser un secreto, pero ahí alguien se salió, dijo lo que no debía. Es la historia de una familia en El Dorado. Yo la intitulé Una historia pueblerina con sabor a caña de azúcar. ¿Por qué la titulé así? Es que, como ustedes saben, El Dorado es un ingenio azucarero que está aquí cerquita, en mi tierra, la de mi familia. Y la historia, una historia pueblerina, porque vamos a hablar de dos personajes. Dos personajes que son parte de una familia normal, común en todos lados, pero que tienen sus particularidades, pero que escribieron parte de la historia de ese pueblo. Tal vez no hicieron grandes cosas como haber participado en una batalla, no construyeron una carretera, no hicieron cosas de ese tipo, pero sí trazaron ciertas cosas que todavía perduran. Ahora, ¿por qué una familia? Como lo está viendo aquí en la introducción, yo hablo de una familia porque cuando nosotros hacemos historia, o cuando nos referimos a la historia, siempre pensamos en los grandes hechos. Y se nos olvida que existen individuos normales como nosotros, que estamos inmersos en una sociedad, y que esa sociedad no se mueve si no es por nosotros. Entonces, por eso fue parte del interés. Porque cada uno de nosotros, en cierta forma, escribe una... Pero si la vamos sumando, va a surgir algo grandioso en esto. Ahora, porque es un pueblo que nace muy joven, va a cumplir apenas, creo que 100 años en marzo. Nace a principios de siglo, en marzo. Es un pueblo que en un momento dado de la vida se convirtió en un polo de atracción. Ahí convirtieron muchas personas con sueños. Algunos lograron hacerlos realidades, otros no. Y algunos, como estos dos personajes que estoy hablando, que voy a comenzar a hablar, llegaron. Y fue tal el encanto que encontraron ahí, que ya nunca lo abandonaron. Y digo yo que ya nunca lo abandonaron porque todavía, aún muertos, ahí se encuentran ahí muchos de ellos. En este caso, pues son mis abuelos, por lo que vamos a hablar esto. Ahora, esto también, pues, estos personajes, en realidad, son dos personajes que nacen y crecen en diferentes rumbos, muy distantes. Uno proviene del pueblo de Puga, Nayarit, en Nayarit. Otro viene de la Sierra de Durango. Entonces, la relatoría es cómo estas dos personas se vienen de sus pueblos y en un momento de su vida se encuentran, sin saber la existencia uno de otro. Eso es lo que vamos a tratar de buscar esto. El objetivo pues era común, era buscar nuevos horizontes, nuevas mejorías. ¿Por qué? Porque las personas que emigran, yo creo que en un momento todos lo han hecho, yo lo hice, mis tíos lo hicieron, buscamos otro pueblo, otra ciudad que nos ofrezca algo que nosotros buscamos y que en nuestros lugares de origen no se encuentra. Ya puede ser desde un trabajo hasta educación, o a lo mejor con una familia de otros lados. Eso es el otro aspecto. Para que los centros mineros pues, atrajo muchas personas. Al Dorado llegan indios mayos, llegan yaquis, llegan chinos, japoneses, cubanos, españoles, árabes, norteamericanos y franceses, por decir algunos, ¿no? ¿Y qué decir de los nativos de la región? O sea, que hemos estado en Sinaloa. Y de los estados circunvecinos, como los que llegaron por la tradición cañera, por ejemplo, como los de Nayarit, donde llegó mi abuelo, y algunos que llegaron incluso hasta de Jalisco. Así llegan. Ahora, cuando se forma El Dorado, pues unos llegan escapando de la justicia.
porque Redo tenía problemas de mano de obra, entonces dice, ok, voy a dar refugio a perseguidos por la ley, siempre y cuando sus delitos no sean graves. Y van a tener al pueblo como cárcel. Ahí van a estar. Si no das problemas, te la puedes pasar a gusto. Y vas a cumplir tu condena trabajando para la hacienda. También los que llegaron bajo el sistema de enganche, que eran contratados y traídos a trabajar acá. Los menos, dice, eran contratados como los técnicos, como llegaron muchos. Y otras llegaron en forma libre como empleados de la compañía. Ahora, la importancia de este pueblo como El Dorado se muestra en su crecimiento económico y su crecimiento demográfico en los primeros años de vida. Por ejemplo, a 21 años de haber fundado, el pueblo tenía más de 2.000 habitantes, tenía exactamente 2.185 al mes, según el censo del 21. Para el 30 ya tenía 5.131. Esta historia la vamos a ubicar entre el 21 y el 30 más o menos, la mayor parte. Y para 1940 esto disminuyó a 4.728. Yo no sé por qué razones hubo esta disminución, pero puedo presumir, a reserva que se abran otras líneas de investigación, es que esto se dio principalmente por la crisis de los años 30, también puede haber sido por la expulsión de los chinos, al reparto agrario y al surgimiento de nuevos centros de desarrollo, como creo que fue Costa Rica, que le quitó población en todo, porque emigraron como obreros hacia ese ingenio que se estaba formando. Pero es algo que yo no lo conozco a fondo el problema. Entonces, pero regresemos a nuestros principales, personajes de esta historia. Estamos hablando de don Alberto Guzmán, que está aquí en mi espalda, doña Luz Mendoza Mesa. Dice que en ambos casos la llegada del pueblo se dio sobre la base de lo que los demógrafos modernos llaman ahora, lo que estudian las migraciones, el sistema de las redes, que sirve para explicar de cierta forma cómo se moviliza la población. Es decir, existe una interconexión con familiares, vecinos, amigos o paisanos ya establecidos, que los convidaron o los motivaron a que se fueran hacia ese pueblo. No fue una decisión aventurera tampoco, ni a ver qué pasa. Fue algo que ya trajo un camino. Por ejemplo, ¿qué les diré? En el caso de mi abuelo, pues estaba su tío Casimiro Guzmán en el pueblo. Pudo haber sido invitado por él. Pero vayamos por partes, ¿no? Y como digo yo aquí que estamos en el año del género y la equidad, la verdad que dice que las mujeres son primero, vamos a comenzar por las mujeres. Para no meternos en problemas. Vamos a comenzar por doña Luz Guzmán Mendoza Mesa, perdón. Ella nació el 12 de agosto del 13 en el vecino estado de Durango, en un pequeño pueblo conocido como El Rodeo, dentro de la jurisdicción del municipio de Topia, Durango. Estamos hablando de la Sierra Madre Occidental, límites con Sinaloa. Estas personas no tienen acceso, no sé ahorita en la actualidad, pero no tenían acceso hacia lo que es Durango. Es como el caso de Tamazula. Su área de salida es hacia Culiacán, hacia Sinaloa, perdón. Entonces, los de Tamazula están más identificados por nosotros que las autoridades de Durango. Hay más conexión por la Sierra Madre. Entonces, sus padres fueron don Gregorio Mendoza y doña Florentina Mesa, su hermano Alejandro también, que nació el 3 de mayo de 1911. En la Sierra Madre Occidental, en esos tiempos, la vida ahí era dura. Pues estamos hablando de personas que viven en plena serranía. Y en esos tiempos predominaba una economía de autoconsumo. Y esto quiere decir que tenía que luchar por todo para poder sobrevivir. La única escuela era la de la vida. Acribillaron una barranca. Encontraron solamente su capote y su sable, por lo que lo dieron por muerto. Pero no fue así. Pero en el transcurso de los años se supo que escapó y se refugió en la sierra, aunque después moriría de influenza española. Tal vez don Gregorio buscó a su familia cuando se recuperó, pero ya no la encontró. O a lo mejor ya no pudo regresar. Eso apenas se lo supo. Eso es supuesto. Entonces, ante estas nuevas circunstancias, la precaria situación que vivían en la sierra, pues la señora Florentina decide bajar del rodeo con sus hijos y dirigirse. Como les decía, el punto más cercano probablemente de acceso era la ciudad de Culiacán. Hacia ahí sale ella con sus hijos a buscar nuevos horizontes. El camino debe haber sido largo y toda una aventura, porque no había carreteras. Es un carro sinuoso, con barrancas, de terracerías, arroyos que habían pasado. Tal vez lo hicieron a lomo de bestia en la parte, tal vez a pie, tal vez en un carromato de la época, pero siempre por caminos de terracería. Desde ya en Culiacán
su mamá encuentra como en la casa del señor, del doctor Luz Salmón, que ya nosotros lo conocemos, que es uno de los más connotados de aquí de la ciudad. Creo que fue hasta diputado, fue presidente municipal, era comerciante, era una persona muy importante. Y fue importante incluso hasta en los primeros años de los gobiernos revolucionarios aquí en Culiacán. La única foto que conozco de doña Florentina Mesa, pues se percibe que es una señora fuerte, blanca, de facciones agradables. Y está retratada, no la traje, pero se ve una persona que es muy fuerte, robusta sobre todo. Ahora bien, pese a su origen campirano y el aislamiento que viene al rodeo, esto probablemente influyó para que doña Florentina le diera una especial acentuación en su vida en educar a sus hijos. En este caso doña Luz, en este caso don Alejandro. Yo al hacer este trabajo me di cuenta que eso fue algo que se heredó, porque ella se preocupó por educar a su hija y a su hijo, y doña Luz y don Alejandro se preocuparon a la vez por hacer lo mismo con sus hijos. Y los hijos de los hijos hicieron lo mismo, llevar la cadenita. O sea que en esta familia se le ha dado más prioridad a los aspectos de la educación. Y yo me quedé sorprendido al estar comenzando a relacionar esto, ¿no? Bueno, dice, por esta razón, doña Luz y don Alejandro fueron a la escuela de las monjas del Hospital del Carmen, aunque no pasaron de los primeros grados, a pesar que tenían un coeficiente intelectual alto. Pues tal vez, añorando su vida serrana, estos hermanos gustaban vagar por el río, donde se hicieron plásticas sus peleas con otro muchacho por los guamuchos, que recolectaban. Doña Luz platicaba que a ella las monjas la podían hacer cruces con la lengua en el suelo para que le saliera el chamón, que según ellos traía polvo. Eran los castigos de la época. Ahora dice que de nueva cuenta la situación se le complica a esta pareja de hermanos. Pues fallece doña Florentina en primer lugar, y el segundo hecho es que sale a la ciudad el doctor Salmón. Creo que se fue como de embajador, no tuve chance de constatarlo, pero él sale de la ciudad también. Y tuvieron que regresar a vivir temporalmente en el Hospital del Carmen, mientras venían sus familiares a recoger. Esto pese a que las monjas le rogaban que se quedaran, que no se fueran. Pero los hermanos fueron recogidos por su tía Sinforosa, mi tía Pollocha famosa, yo la quería mucho en esa. Y se fueron a las Tapias a vivir, ya que doña Florentina le había presentado en su lecho de muerte y le dijo que iba a ser su nueva madre. Entonces parten otra vez rumbo a la sierra, pero estos van a la sierra zona de origen, aunque estamos hablando de la sierra de Sinaloa. Aquí también en este pueblo, la sierra sinaloense, la vida es demasiado dura. Pues es una región pobre también, con agricultura temporal, donde todo escaseaba. Por estos motivos, como la vida es muy dura, ya la habían vivido arriba, estaban viviendo otra vez acá, don Alejandro abandona las Tapias para ir a buscar otro empleo, otra parte, para progresar, dejando en ese pueblo a su hermana, pero bajo la promesa que cuando él considera que estaba en condición de ofrecerle algo, iba a regresar por ella. Ahí la deja. Doña Luz sufrió de su estancia en este pueblo, pues tenía que realizar duras tareas campiranas, como levantarse temprano. En los pueblos se levanta uno en la madrugada y se acuesta cuando se acuestan las gallinas, para traer el agua del arroyo, que en el invierno se congelaba y tenía que romper el hielo con una piedra. Otras tareas era hacer el nixtamal y moler para hacer las tortillas o las gordas, como se le llama en el anterior, y tal vez más acentuado. Dice, don Alejandro anduvo de la seca a la Meca, de un lugar a otro, hasta que por fin llega el Dorado y viene a ingresar al ingenio como aprendiz. Ahí con el tiempo se hace soldador, oficial soldador. Ya una vez establecido, va por su hermana a las Tapias. Había pasado el tiempo y Alejandro había cambiado físicamente, al extremo que doña Luz ya no conocía a su hermano, hasta que él le aclara quién era y que además venía por ella para llevársela al Dorado. Según tengo entendido, anduvieron un tiempo en la región del Dorado, por el Valle de Quilal, trabajando ahí los hermanos. Ya una vez reunidos, los hermanos tuvieron que aprender a vivir solos y protegerse uno al otro, pero ambos eran muy jóvenes. Doña Luz tenía unos 15 años, su hermano unos 2 años más o menos, bajo la protección de la familia Guzmán, por lado del padre, pero siendo reconocido por sus abuelos. Dice, don Alberto nació como fruto de la relación amorosa de Pedro Guzmán y de la joven Aleja Aldaco.
misma que quedó embarazada y por su galán, dice, pero como murió. Y después el señor, el padre, murió en un accidente, creo que cayó una carreta cargada de calles que le llaman rajas hace tiempo. Dice, él fue registrado por su abuela Feliciana y ante el temor que se graban malas cosas, decidió buscar nuevos horizontes. Se enroló en los trabajos del ferrocarril Pacífico, aunque no lo hizo como peón de vía, sino que consiguió empleo como ayudante del chino que preparaba los alimentos para los gringos, razón por lo que en los pueblos por donde pasaba la plebada decía que había llegado un gringo prieto, pues él, a diferencia de los demás, usaba pantalón, camisa, sombrero, reloj de cadena y zapatos como los americanos. Pues había abandonado al amante de los guaraches, si es que una vez los usó. Siempre y hasta su muerte se caracterizó por ser un hombre tranquilo, parco en el hablar, sano, sin vicios, delgado, moreno claro, ojo verdoso, y le gustaba hacer un mostacho a la manera de Adolfo Hitler o Charlie Chaplin, la mosca famosa. Fue parte de las primeras generaciones que llegaron al Dorado, por lo que le tocó ver cómo se desarrolló este pueblo. La evolución en la que participó activamente, pues forma parte ya de la memoria histórica de este pueblo. Llegó en los años 20, junto con el ferrocarril, y decide quedarse ahí, pues encontró paisanos del pueblo. A la vez que encuentra a su tío Casimiro Guzmán, que le invita a quedarse a trabajar, y que profesaba el oficio operador de la grúa que descargaba las racas y las carretas con caña para ser procesada en el ingenio, y así obtener azúcar, miel, alcohol y hasta vino. Don Alberto se convirtió en su aprendiz y ayudante, por lo que con el tiempo es ascendido oficial de la grúa de descarga, el tiempo de reparación de la grúa Trolli, que era famosa. Estos 29 se unieron en matrimonio. Cuando don Alberto conoció a la joven de Durango, este se impactó de su belleza, por lo que decide establecer una relación seria con miras al matrimonio, al grado que decide hacer la prescripción formal de la muchacha a su hermano, por lo que consigue a un escribano para que con buena letra haga saber sus intenciones y solicitar la mano a la dueña de su sueño. Su futuro cuñado contestó aceptando la petición ante la promesa del matrimonio. Los preparativos se apresuraron. Doña Luz mandó pedir su ajuar y azares a un comerciante chino que manejaba un establecimiento conocido como la Casa de Cantón. Dicha tienda se especializaba en ciudad opuesta al Hotel Santana, después se quedó enfocada enfrente del barrio Los Corrales, ubicado frente atrás de la estación del ferrocarril. Era tan pobre esta morada que como puerta utilizaba un tablón que colocaban sobre dos tambos al poler. Posteriormente la compañía Redo, como era su costumbre, decidió entregarles una casa habitación por la avenida Sonora con el número 9 exterior, de la que estamos viendo exactamente en esta bicicleta. Esa es la cuartería. Esta se enfrentó, se encuentra en esa vieja estación de ferrocarril al otro lado del río Chapultepec, que en ese entonces albergaban corrales ganaderos y malezas, además de lugares de recreo para los políticos por los años 30 y 40. Pues se encontraban ubicados en la banda derecha del río Tamazula, a la altura donde cruza el Miguel Hidalgo, que comunica el centro de la ciudad con lo que ahora se conoce como Tierra Blanca. Con el tiempo estos terrenos se fraccionaron, como la zona residencial conocida con la colonia Chapultepec y Fobiste Chapultepec. La razón que dio a él fue que estaba muy lejos sin montar. Yo creo que todas las damos las razones todavía. Incursionaron en la ganadería, taller donde armaba y reparaba las bicicletas que rentaba a 60 centavos la hora a los jóvenes y niños de la época. Las mujeres se encargaron de la cobranza, mientras de sus hijos varones la hacían de mecánicos y también cobraban. A cada rentista se le apuntaba la hora en la libretita, y la hora de la cobranza regían por lo que marcaba un reloj de péndulo con números romanos que colgaba en la sala de la casa. Había quienes no tenían para pagar la bicicleta y por ello llegaban a la casa y gritaban: Doña Luz, aquí está la bicicleta para los salir disparados. Otros la dejaban abandonadas, por lo que ve que salía a buscarlas, tarea que era fácil, si se considera que El Dorado es un pueblo polvoriento. Las bicicletas dejaban huellas muy claras, todo era cuestión de seguir esas huellas. Esto hasta para la reparación de las mismas, como fue el enderezamiento de los cuadros y los niños. Al principio no tenían refacciones para repararlas, por lo que tenían que armarlas con las partes de aquellas que ya no tenían arreglo. Por eso eran cuidadosos con las piezas. Con el tiempo la refacción hicieron más accesible. Muchos eldoradenses en los años 50 y 60 guardan gratos recuerdos de esos edificios paseos en vida. Lucio, quien aprendió el oficio de electricista, profesión que lo llevó a radicar a Guerrero Negro, Baja California. Florentina, que se casó con Leobardo Díaz Martínez Andrade, originario de Culiacán. Félix Alberto, maestro normalista con especialidad en biología y prófugo del seminario. Actualmente se encuentra casado con Jesús Elvira Gastel, un alapisco originario de La Paz.